El veredicto está tomado. Pulgar arriba. Que se cumpla. Arrancamos. Ayer en 49 minutos se dijeron muchas cosas y se definió bastante del mundo de hoy. Veamos la nota. The operation that has concluded was going to destroy their Navy. They have no Navy left. They don't. Not a Navy. They have small boats and Boston whalers, but they don't have a Navy left. They don't have an Air Force. I challenge you. When is the last time you read or heard about an Iranian jet flying anywhere? They don't have an Air Force. Their missile launching capability has been substantially degraded, and their industrial base, their defense industrial base, has been severely damaged. Vamos a comenzar por hacer el recuento del éxito de la operación Furia Épica, porque pareciera que muchas veces la mayoría de los medios olvidan el resultado final. Por encima, entre 40 y 50 de los terroristas más serios del régimen iraní muertos. Cerca del 80% de la naval, de la fuerza aérea del régimen iraní completamente golpeado, destruido, dañado, diezmado. Muchas de las figuras importantes de ese régimen muertos, como lo mencionaba antes, pero sobre todo el ayatolá, que por 40 años estuvo allí, muerto. Y su hijo heredero, herido de muerte. Algunos grupos de inteligencia hablan de que le falta una pierna. Y tenemos que agregar también a la lista, a la hoja de balances de la operación Furia Épica, el hecho de que ese golpe que se le ha dado al régimen iraní ha ayudado también a frenar las finanzas de las cuales se ha alimentado durante años los grupos terroristas como los hutíes en el Yemen, Hamas, que está en el área de Palestina, Hezbollah, que se esconde en el Líbano y que al final del día siguen siendo proxies, tentáculos de lo que ha sido este pulpo maligno que es el régimen iraní. Así que bravo, aplausos para esta operación que, en mi opinión, ha sido exitosa. Ahora ha transicionado a otra cosa que se llama Proyecto Libertad, Project Freedom, y es encargarse de que realmente ese estrecho, el estrecho de Hormuz, oiga, no siga secuestrado por los terroristas de Irán, por los terroristas del régimen iraní. La gente se le olvida que en leyes marítimas el estrecho de Hormuz no le pertenece a nadie, le pertenece a usted, a mí, al mundo. Pero muchos países, muchos líderes han decidido voltear la cara y dejar que un grupo terrorista como el régimen iraní pues controle esa área. Se acabó, no más. Y creo que este Proyecto Libertad va a ayudar a que eso quede claro. Que por cierto, al cierre de la grabación de este episodio, se habla de que hay ya una página donde Irán y Estados Unidos están llegando a un acuerdo para finalmente concluir esta operación y regresarle al mundo libre, al mundo civilizado, pues la tranquilidad que tanto merece. Pero sigamos con esta rueda de prensa tan valiosa que dijo tanto el secretario de Estado Marco Rubio. The War Powers Act is unconstitutional, 100%. Now, this is not the position of me, not the position of the President of the United States now. This is the position of every single president that has occupied this position since the day that law passed. It's completely unconstitutional. Now, we comply with it in terms of like notification because we want to preserve good relations with Congress, right? And we do that. But even as a senator, I would say that the War Powers Act is 100% unconstitutional. And look, I know some of you, whatever you want to say, but this is not this president's position. That has been the position of every single presidential administration. Vamos a detenernos ahí. A ver, este es un tema histórico y es un tema político sensible. ¿Por qué? Porque las leyes, cuando se hacen, también son hechas partiendo del momento en el que se está viviendo. Pero la vida se mueve, las demografías se cambian y la tecnología hace que nuestro mundo sea completamente diferente. Algunos argumentan que el presidente ha tomado la decisión inconstitucional de hacer esta operación Epic Fury o la Furia Épica. Algunos argumentaban eso. Pero
Hemos hablado ya que también hay casos como el de el presidente Obama, cuando hizo las operaciones militares en Libia, también en el Kosovo, el expresidente Clinton. Esto ya tiene un contexto histórico, pero no olvidemos algo, de dónde parte los que dicen que el presidente no tiene derecho a invocar esto. Y la cuestión es, o vamos a usar el contexto histórico para argumentar por qué el secretario de Estado Marco Rubio tiene razón en este punto. Y es que un presidente, parte de sus funciones principales es ser el jefe de las Fuerzas Armadas de un país. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué es el comandante en jefe? Porque necesita tomar una decisión rápida en caso de un ataque o en caso de una amenaza latente a la seguridad del país. Antiguamente, pues esas amenazas venían en forma de barcos, en forma de cañones, en forma de navajas, de espadas, o llegan en forma de misiles, en forma de drones, en forma de ataques tecnológicos, y eso requiere una inmediatez del presidente de turno tomar decisiones rápidas, asertivas de manera militar. Si se le ata las manos en la parte militar a un presidente, pues obviamente va a ser complicado que reaccione como tiene que reaccionar rápidamente en caso de amenaza. También, ¿qué dice la ley? El presidente tiene hasta 60 días para operar o tener una acción militar o una operación militar sin ir a través del Congreso y declarar una guerra como tal. Entonces, las decisiones que ha tomado esta administración para la operación en Irán, operación militar, son protegidas por la ley y al final del día también son parte del mandato que le da el pueblo, el votante, al presidente de turno para que tome estas decisiones como jefe, no solamente de Estado, sino el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Y por qué esta ley es considerada por algunos, incluyendo el secretario de Estado, inconstitucional? Bueno, muy simple, porque la ley como tal, si se aplica como tal, como muchos quisieran, ata al presidente de tomar las decisiones de las que hablamos previamente cuando se necesita de manera inmediata. Esa es la razón de la que suscribe el secretario de Estado y muchas otras personas, a la cual me sumo yo. El presidente tiene que tener la capacidad de accionar militarmente cuando se requiera de manera rápida, sin que lo ate el Congreso. Pero continuemos con la rueda de prensa. There's no oil blockade on Cuba per se. Here's what's happening with Cuba, okay? Cuba used to get free oil from Venezuela. Used to give them a bunch of free oil. They would take like 60% of that oil and resell it for cash. It wouldn't even go to benefit the people. So the only blockade that's happened is the the Venezuelans have decided we're not giving you free oil anymore. Detente ahí. Y voy a agregarle algo más a lo que dice el secretario de Estado de manera acertada. Y es que el bloqueo no es de Estados Unidos en sí. El bloqueo siempre ha sido del régimen al pueblo, a sus libertades, al pueblo cubano. Pero hay algo muy interesante que menciona el secretario de Estado y creo que dejó a un país afuera que yo lo voy a mencionar en este momento. Y es que durante varias décadas, en los últimos más de 20 años, desde que llegó Chávez al poder en Venezuela, pues bueno, la tiranía cubana ha usado su popote, como dicen los mexicanos, el pitillo, el palito, el straw, como usted le llame, pues para chupar el petróleo del pueblo venezolano y luego revenderlo, usar ese dinero y hacerse ese régimen cada vez más rico y más opresor del pueblo cubano. Pero en el caso de México, historia reciente, semanas atrás, mandándoles petróleo supuestamente para mitigar el problema energético que hay en Cuba debido a una Cuba mal administrada, en un sistema comunista completamente caótico y desordenado, y el gobierno de Sheinbaum también mandándoles pues petróleo. Aquí el problema no es los Estados Unidos, aquí el problema es, como lo dijo muy acertadamente el secretario de Estado, es un sistema social, político, económico, que es el comunismo, que ha fallado en cualquier lugar del mundo que se haya probado, tratado, incluyendo sus derivados, como el socialismo del siglo XXI, que fue lo que hizo Chávez y luego la continuidad de Maduro. No sirve. Ese modelo no sirve y es el que tiene sumido en la completa miseria
al pueblo cubano, no las acciones de Estados Unidos. Pero continuemos con esta rueda de prensa. El Departamento de Estado sigue considerando a Diosdado Cabello un narcoterrorista y un narcotraficante, como dice en la página del Departamento de Estado. La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. Básicamente esto es lo que está sucediendo y vamos a ponerlo en contexto. Fíjese algo, la gente quiere que haya un cambio inmediato, ¿no?, a una transición de elecciones democráticas en Venezuela y que los que quieren regresar a Venezuela se regresen ya. En fin, va a suceder, pero hay tiempos. Recordemos que hay más de 25 años de represión en Venezuela de un grupo que se ha aliado con terroristas como Hezbollah, como los grupos terroristas de Colombia, FARC-ELN, que han operado en territorio venezolano, y deshacer todo ese marullo, ese enredo, todo ese entramaje criminal creado desde Chávez, luego heredado por Maduro, Diosdado Cabello y subsecuentemente todos los que están allí metidos. Toma tiempo. Estados Unidos está liderando ese cambio en Venezuela. Y los que se están preguntando, oiga, pero si Estados Unidos sabe dónde está Diosdado Cabello, ¿por qué sigue el tema de la recompensa? Muy simple, muy simple. Porque el hecho de que tenga precio la cabeza de Diosdado Cabello, para él como individuo, eso le limita movilidad en el mundo. No puede salir de su país porque tiene una orden de captura y tiene un precio por su cabeza. 2, eso le prohíbe el mundo financiero, no puede hacer nada con él ni él con el mundo financiero. Básicamente lo acorrala, lo tienen acorralado. Si le quitan eso, le dan una libertad. Al mantener esa orden de captura y esa recompensa, lo tienen completamente rodeado. Esa es la realidad de lo que están enfrentando. Pero tengan paciencia, que ese proceso viene de las elecciones democráticas en Venezuela. Pero Estados Unidos creo que ha tomado una decisión acertada en haber arrestado a Nicolás Maduro en enero de este año. Y ahora, para concluir nuestro Coliseo Político Veredicto Diario, que usted ya vio el veredicto, queremos concluir con una nota muy positiva. Y es que ¿a usted no le emociona ver a una persona que tiene una ética laboral altísima? No importa el puesto que tenga que asumir, lo hace con muchísima integridad, dignidad, porque claramente ha hecho a un lado su parte personal para dedicarse a servirle al país. El secretario de Estado ha hecho un trabajo extraordinario ayer como secretario de prensa interino, mientras regresa la secretaria de prensa que está ahorita en maternidad. Cualquier otra persona se hubiera apegado al ego y hubiera dicho, soy el secretario de Estado, yo no voy a dar lo que hace la secretaria de prensa. Al secretario de Estado, Marco Rubio, ayer dio una clase magistral. 1, de conocimiento, de geopolítica. 2, un trabajo extraordinario de comunicación. Hizo el trabajo perfecto. ¿Qué preguntas? ¿Cómo respondió? ¿Qué decir? Pero 3, una clase de humildad. Es el tercero. Ustedes sí saben, ¿no? En la lista de poder ser presidente. Algunos hablan de que en futuro cercano puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo, ayer le tocó servirle al país desde el podio de la secretaria de prensa y lo hizo con la dignidad, el profesionalismo que solo una persona que quiere servirle al país y que le sirve de corazón puede hacer. Bravo, de pie, desde todo el equipo de Coliseo Político Veredicto Diario, aplaudimos esa clase magistral de ética laboral. Y hasta acá, Coliseo Político Veredicto Diario, donde el César y usted emitimos veredicto.